Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial con dos temas muy interesantes. El primero, la tendencia de los drones en el mundo de los negocios, pero la falta de regulación en México. Ya hay países que nos llevan ventaja como Argentina. Y la siguiente, una facultad que tiene la autoridad fiscal para hacer más efectiva la gestión sobre los contribuyentes. No se despegue, que comenzamos. DLC Corporativo, Capital Humano con Soluciones presenta PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presenta. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial, ahora en la Residencia Universitaria Alto Valle de la Universidad Panamericana, con un tema muy importante que viene a transformar un poco la economía, tanto de mensajería como de transporte, como lo veremos en unos momentos más. Estamos en compañía del doctor Rodrigo Soto. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto, Adrián, gracias. Y el tema pues son los drones. Los drones, así es. Que vamos dando un contexto, doctor, en el sentido de lo que son los drones y qué hay alrededor del mundo y que México se tiene que alinear. Así es. Mira, los drones, sin duda, en el tema del derecho aeronáutico, que es donde yo me desempeño, vienen a ser un nuevo concepto. De hecho, así lo reconoce la autoridad en la circular obligatoria que salió justo en el mes de abril del año pasado. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, expidió una segunda circular obligatoria donde regula lo que él dice un nuevo concepto en aeronáutica, ¿no? En el proemio de la circular. Porque el dron, hay que empezar por decir qué es. El dron, en estricto sentido, es una aeronave. Y cuando hablamos de que es una aeronave, hablamos de que es un agente que aprovecha el espacio aéreo exclusivo y soberano, en este caso el territorio nacional, y que por ser, vamos a decir, un vehículo aeronáutico, también tiene la potencialidad de salir de ese espacio o de causar algún incidente dentro de ese espacio. Asimismo, dándole la connotación positiva por lo que esto representa, de aprovecharlo mucho mejor. Entonces, aunque hay muchos retos en la regulación, como abogado yo estoy en pro de ver cómo sí se puede aprovechar mejor el espacio aéreo a través de estas aeronaves que en estricto sentido se les llama también sistemas. Aquí, perdón doctor la interrupción, es que nosotros en el work común, que no estamos en su área de experiencia, vemos al dron principalmente como un juguete, claro, sin ese potencial que ya algunos empresarios, hablemos de marcas como Amazon, hizo su prueba, la detuvo precisamente por falta de regulación. Y esas son las ventajas que usted está mencionando, pero para eso necesitamos orden. Es correcto. Fíjate que desde hace muchos años existe un hobby que se llama el aeromodelismo, que antes era a través de radiocontrol, que eran los aviones escala que todos conocemos, pero los drones, con la inclusión de la tecnología GPS y con las telecomunicaciones ya por arriba del espacio radioeléctrico, y hablando más bien de telecomunicaciones, representan unas posibilidades de alcance mucho mayor. Sabemos que los drones se empiezan a desarrollar, como casi siempre en la aeronáutica, como una tecnología militar en primera instancia, que después va descendiendo al ámbito civil, sea para uso recreativo, sea para usos de vigilancia, de monitoreo, fines climatológicos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a decir que el dron, además de ser una aeronave, su autonomía tiene una forma distinta de manifestarse. Una aeronave comercial, un avión grande, pues aparte de que el tamaño es muy significativo, tiene cierta autonomía de vuelo, aunque depende de las radioayudas y de las facilitaciones a la aeronavegabilidad que pueden dar los centros de control aéreo o los aeropuertos a través de su torre de control para las operaciones de aterrizaje y despegue. En el caso de los drones se habla de que es un sistema pilotado remotamente porque tiene una estación base y subbase remota aparte del componente de la aeronave, que es desde donde se opera a distancia el dron. Entonces,
esa concepción de que es un juguete es por la facilidad y vamos a decir la proximidad que tiene ya la industria con un consumidor final que le pone un sistema de determinado tamaño y peso muy manejable para la recreación. Pero sin duda no estamos hablando de un juguete, estamos hablando de algo muchísimo más complejo cuya operación puede traer muchos beneficios, no solo recreativos, insisto, sino que también puede traer muchas consecuencias si no se operan de forma correcta. Y ahí es donde los juristas empezamos a prever escenarios cara a la responsabilidad que representa operar este tipo de sistemas. Porque sí, el hecho de poner algún dispositivo, vamos poniendo una cámara, pues podemos hablar de la invasión de la intimidad de las personas. Así porque es. Muy fácil, yo veo a mi hijo, sube su aparatito y digo, pues es muy fácil que se vaya a espiar a los vecinos. ¿Hasta dónde puede llegar esta invasión? Y en México, ¿cómo estamos en la regulación de parte de las circulares? ¿Hay alguna iniciativa? Pues actualmente el Senado de la República el mes pasado pidió un informe a la Secretaría de Comunicaciones para que explique cómo se ha desarrollado la aplicación de esta circular que ya lleva poco más de un año que se expidió. Desde mi punto de vista, el tema tiene tanta complejidad, insisto, también en beneficio de impulsar el desarrollo tecnológico, ¿no? Los abogados no estamos aquí como para ponerle, vayas al campo, ¿no? No se trata de cercar un área de desarrollo y de investigación, se trata de impulsarla, arropándola jurídicamente de forma adecuada que dé seguridad no solo a los que están dentro de esa operación, sino a los que están alrededor y que pudieran sufrir una especie de consecuencia, no digo necesariamente un daño, porque luego lo pensamos en negativo, ¿no? Un daño, un accidente, una invasión a la privacidad, sino todo aquel que puede beneficiarse también de la operación de estos sistemas. Entonces, lo que existe ahora en materia aeronáutica legal en nuestro país es una ley de aviación civil con su respectivo reglamento. Existe una ley general de vías de comunicación que muchos de sus artículos fueron derogados en pro de esta ley. Y luego existe también una ley de aeropuertos. Y es importante decirlo porque aunque un dron no use un aeródromo, sí el aeródromo es una zona restringida para el dron, ¿no? Entonces existen una serie de zonas restringidas que es muy importante que los operadores conozcan la regulación y sepan la responsabilidad que representa invadir. La semana pasada apenas tuvimos un incidente en el aeropuerto de Heathrow, en el Reino Unido, cuando iba aterrizando una aeronave y fue golpeada por un dron particular. Y la empresa operadora de aeronaves British Airways ya pidió a la Unión Europea y ya pidió a las autoridades del Reino Unido que tengan una regulación más consistente. Porque una circular, desde el punto de vista de la técnica legislativa, en estricto sentido, el concepto de una circular, que es lo que tenemos en México, es decir, un reglamento expedido por la propia autoridad encargada del área, en este caso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, carece de la generalidad, la obligatoriedad y la abstracción que sí tiene una ley. Claro. Porque en principio, y como tú experto también en derecho administrativo, sabes que la circular sobre todo obliga en primera instancia no al particular, sino a la misma autoridad en su forma de proceder y sancionar. Si nosotros vemos esta circular, pues vemos algunas deficiencias, como por ejemplo clasifica muy bien el tipo de sistemas que regula según su peso y su tamaño y su alcance. Explica muy bien las responsabilidades, la obligación de aseguramiento que tienen que tener los particulares o las empresas que lo operan, pero al mismo tiempo no prevé sanciones de forma clara. Y entonces deja ahí un limbo desde el punto de vista de lo que los abogados llamamos una norma imperfecta, porque es una norma que en su naturaleza no tiene el imperio que debería de tener como una ley, y por otra parte no prevé las sanciones para tener claro cuántos son los derechos y por otro lado las obligaciones y cargas que implica operar este tipo de aeronaves. No, y sin tener sanción, ¿de qué manera podríamos hablar de que el particular se va a obligar a acatar, viendo el peso? Hay entrevistas de la crítica de, volvemos para el sentido negativo, y un aparato de 10 kilos que caiga de 60 metros, claro. ¿Qué daño? Y ya no hablamos de vida, ¿qué daño puede ocasionar? Sí, el que no lo prevé la circular no quiere decir que la autoridad no pueda sancionar. Dentro de las facultades de la autoridad, en todo lo que es uso y aprovechamiento del espacio aéreo, la autoridad está facultada para sancionar de manera administrativa. Pero sabemos que existe la responsabilidad civil, objetiva y subjetiva, y en este caso, cuando hablamos de este tipo de reparación de daño, no hablamos, por ejemplo, de delito, pero cuando nos metemos a ámbitos de delito, como puede ser
un lesiones, atentado o lesiones a la integridad física o invasión a la privacidad, pues ahí es donde vemos que hay campo abierto para seguir estudiando jurídicamente cuál es la mejor manera de regular estos sistemas pilotados a distancia. Y ya por la experiencia y lo compenetrado que está en este tema, doctor, su expectativa para que surja una ley, ¿qué tiempo estaremos hablando? ¿1 año, 2 años? Porque ya hay países que ya nos han tomado ventaja y pues están adelantando su experiencia como empresarios, pues ya están empezando. Argentina es uno de ellos. Correcto. Sí, México, ¿qué tanto nos hace falta para tener esa ley que nos permita hacer negocios? Yo creo que sí nos hace falta de manera inmediata. Creo que estamos en un buen momento, porque en mi práctica he podido descubrir que la autoridad está bastante sensibilizada con el tema. Y actualmente en el ámbito del derecho aeronáutico en nuestro país están surgiendo temas muy interesantes. Hace apenas 2 semanas estuve en una discusión en el Senado de la República sobre el nuevo tratado bilateral de transporte aéreo con los Estados Unidos, que trae implicaciones muy interesantes en materia de carga, en materia de cabotaje de carga, no de pasajeros. Y en ese sentido los empresarios de transporte terrestre están estudiando con lupa las implicaciones que esto pueda tener, porque el transporte terrestre es jurisdicción federal y estatal concurrente y solo está reservado a empresas nacionales, pero el tratado es ambiguo en ese tema. Y luego también tenemos pendiente modificar unas declaraciones en un tratado que México ya suscribió y ratificó, que es el Tratado de Ciudad del Cabo en materia de financiamiento y recuperación de equipos arrendados, me refiero a aviones, y como hay empresas mexicanas que están creciendo, necesitan este marco jurídico. Entonces, ahorita hay una actividad efervescente, tanto en el ámbito legislativo internacional, donde entra el Senado, pues porque es su facultad constitucional revisar los tratados internacionales, y también en el ámbito legislativo federal de la Cámara de Diputados respecto a estas leyes y las consecuencias que estos tratados internacionales tienen en la operación interna de México, doméstica. Entonces se vuelve muy interesante y apropiado el momento para poner el dedo en el renglón en el tema de los drones, es decir, ya con una visión general de lo que es la aeronáutica en México, la industria y cómo tenemos 3 grandes fabricantes de drones nacionales que exportan, y uno aquí en Jalisco. El joven de 28 años que tiene su propia empresa. Es correcto, entonces hay varias empresas que ya producen estos sistemas con calidad de competencia internacional, que también se podría hacer un sano lobbying para que tanto empresarios como autoridades y población civil puedan discutir. En mi opinión, lo que se tiene que hacer es incluir en la ley de aviación civil 2 o 3 dispositivos que den las normas generales para la operación de estos sistemas, y luego en el reglamento, como facultad del Ejecutivo, poder explayarse ya en los modos concretos de sancionar, de prever, y sobre todo pues tener muy claro que quizás el esquema existente de cómo opera la autoridad ya es deficitario para el tamaño de industria y de oportunidades que tenemos. No, y si ya lo vemos a nivel internacional, ya vemos cómo está ya estructurándose negocios grandes que no están esperando aquí la oportunidad para detonarse en México. Simplemente veamos la Ciudad de México. Correcto. Cómo está el tráfico. O sea, ya nos viéramos como están en Nueva York, los que van entregan documentos para estar por todos lados en bicicleta. No lo vemos en México por la conducta que tenemos todavía ser ciclista, pero los drones pueden ser esa alternativa de aminorar, quizás no la solución obviamente, pero sí aminorar esas distancias, esa carga vehicular que existe, ¿no? Es correcto, yo creo que hay una gran oportunidad que todos los implicados tenemos que volcarnos a meterle cabeza y creatividad, ¿no? Los abogados no solo estamos para hacer valer las leyes, sino para proponer nuevas soluciones con criterio jurídico, con mentalidad empresarial, con mentalidad de investigación y desarrollo. Eso es uno, al menos desde mi despacho, desde mi práctica, procuramos mucho cuando hablamos con la autoridad o con las autoridades judiciales, hacerle ver que la sentencia no solo resuelve un hecho pasado, sino que sienta un precedente para un desarrollo futuro de una actividad sectorial, en este caso la aeronáutica. Una discusión al respecto es la transformación de una Dirección General de Aeronáutica Civil, que es parte integrante de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, en una Agencia Federal Aeronáutica, similar a como existe en los Estados Unidos, y que también se separe el organismo de manera independiente, descentralizada,
que investiga los accidentes, porque no se puede ser juez y parte como principio jurídico. Completo. ¿Y esto qué requiere? Pues una nueva cultura, como tú de alguna manera lo estás poniendo sobre la mesa, una nueva cultura tanto en la sociedad civil como en la autoridad, porque el que opera un dron tiene que saber algo mínimo de leyes aeronáuticas, tiene que saber algo de aerodinámica, tiene que saber que si hace tal o cual maniobra, el aparato se puede comportar de una u otra forma. Por eso se exige a veces certificación y registro y licencia, según el tamaño y alcance. Y en ese sentido, para la seguridad es importante que haya un enrolamiento de los aparatos, como ya pasa en otros países. El chiste es poder tener un registro, como existe el Registro Federal de Armas de Fuego, por ejemplo, en manos de los particulares, pues un registro de drones, y que haya una coordinación y convenios de colaboración entre el fuero federal y el fuero local para las sanciones administrativas. En el Distrito Federal, por ejemplo, pues hay posibles sanciones administrativas si no se cuenta con los permisos para operar en determinadas áreas en filmación. No se diga en materia de monitoreo, vigilancia. Eso es el gobierno. Así es. Y no podemos artillar un dron de ninguna manera porque eso está reservado a Fuerzas Armadas, única y exclusivamente. Incluso la policía, como un dron de Estado, es decir, como una aeronave que tiene matrícula solo para el uso del gobierno, a nivel estatal y municipal no tenemos todavía drones con capacidad de armamento, vamos a decirlo así, ¿no? Y bien, para concluir esta entrevista, doctor, en general, su expectativa, ¿qué tan pronto tendremos esto resuelto? Obviamente con todos los ajustes que la tecnología implica. Pues mira, siempre la tecnología nos da lecciones de que va más rápido de lo que proyectamos. Entonces me parecería una ligereza decirte un término. Yo creo que es una materia urgente en pro del desarrollo, no en pro de la limitación. Yo soy de los que cree que en 30 o menos años, incluso los vuelos comerciales de los aparatos que ya vemos en un aeropuerto que transporta 100, 120 pasajeros, ya no serán con tripulación de cabina. O sea, ya existe la tecnología para realizar de forma segura vuelos comerciales de transporte de pasajeros sin piloto. Y en esto, pues hay que hacer un énfasis de que, pues sí, hay siempre la desconfianza, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva a pensar? Que realmente el desarrollo de esta rama jurídica se va a acabar en tema de telecomunicaciones, derecho satelital, que pertenece, es una especialidad del derecho aeroespacial, porque ya los puntos de transmisión de señal no están ubicados en el espacio aéreo, están en lo que se llama jurídicamente el espacio ultraterrestre, es decir, más allá de un concepto de la doctrina del derecho aeronáutico que se llama la zona de von Karman, que son los 100 kilómetros para arriba, ¿no? De tierra. Es decir, ya el derecho satelital, la capacidad de tener radio o telecomunicación, mejor dicho, desde satélite para controlar estos sistemas, va a ser definitiva. Y entonces el reto jurídicamente se extiende a esos niveles. Entonces, yo creo que ya existe la tecnología para poder dar también garantías de seguridad. ¿Cómo se combate el riesgo de la tecnología? Con tecnología. Así como existen ya en algunos países drones que cazan drones, Japón, la policía japonesa tiene un sistema con redes que baja los drones. En Holanda, Países Bajos, están experimentando con águilas americanas entrenadas a través del arte de la cetrería para bajar determinados tipos de drones. En Estados Unidos ya vienen cargados, y aquí también los GPS con zonas restringidas, de tal manera que si el dron intenta pasar a una zona restringida, su mismo sistema cargado le dice que se tiene que regresar o que se tiene que limitar. Entonces, las mismas posibilidades que nos ha dado la tecnología de avanzar son las posibilidades que tenemos que usar para el control y regulación. Y eso genera un círculo virtuoso, porque si nos subimos todos a una mentalidad positiva, creo que podemos lograr armonizar posibilidades de desarrollo con seguridad. Completamente. Doctor, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado, nos haya brindado un poco de su tiempo tan fugaz en esta ciudad de Guadalajara, y con un tema tan interesante que lo vamos a tratar de contactar ya teniendo ya más formado esto en la siguiente ocasión que venga. Con mucho gusto. Para ver la evolución de este tema, porque nos va a permitir adaptarnos y buscar negocios en eso. Esa es la mentalidad que hay que tener. Te agradezco y es un honor haber estado aquí. Bien, no se despegue, continuamos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta.
Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Abrimos con un tema muy importante porque va a tomar más relevancia, una acción de parte de las autoridades que se ha conocido en la doctrina como la facultad de gestión de cobro, que está contenida en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, que hace muchos años pues lo veíamos como una imposibilidad o con ciertas dificultades jurídicas debido a su mala redacción. Desde 2006 ha sufrido cambios, 2010, 2012 y finalmente 2014 fueron los últimos ajustes de esta norma. Ya está mejor perfilada y está muy respaldada por una plataforma que va a permitir mejor eficiencia para las autoridades. Y bueno, y qué mejor para poder llevar la plática sobre este tema que un experto y un gran amigo, maestro Alfonso Fabián Barajas. Muchas gracias por estar aquí, amigo, nuevamente aquí en tu programa Consejero Empresarial. Muchas gracias por invitarme, Adrián. Y bueno, vamos hablando del contexto. ¿Cuándo se acciona este procedimiento de gestión de cobro? Mira, lo que pasa es que de acuerdo al artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, las facultades que ejerce la autoridad en contra de contribuyentes que son omisos en el cumplimiento de declaraciones informativas, avisos, etc., a estos se les denominan facultades de comprobación, que son muy distintas a las facultades de gestión. ¿Sí? Las de gestión, que son las del artículo 41, son aquellas que la autoridad ejerce en contra del contribuyente cuando éste, dicho por el Poder Judicial de la Federación, actúa en contumacia, es decir, que no quiere presentar una declaración. Entonces, lo que a la autoridad le duele es que el contribuyente no presente, no tanto que le pague contribuciones. ¿Sí? Sí, es tan claro que no una sola ocasión. Tiene que pasar requerimiento, multa, requerimiento, multa y requerimiento, multa. 3 ocasiones para poder accionar. Exactamente, dice el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación que la autoridad tiene potestades para requerir en 3 ocasiones al contribuyente. La consecuencia directa del incumplimiento de cada requerimiento va a ser la imposición de una multa. ¿Sí? Sin embargo, el requerimiento también puede venir conjuntamente con una multa y si el contribuyente presenta la declaración omitida que le están haciendo referencia en el requerimiento, de todos modos lo van a volver a multar. Es decir, podríamos estar en el caso de que por cada requerimiento habrá 2 multas en contra del contribuyente y después de 3 requerimientos tendremos 6 multas por el cumplimiento o por el incumplimiento de la obligación omitida. ¿Sí? Eso nos lo establece la fracción primera, artículo 41. Posteriormente, el propio artículo 41 en su fracción segunda menciona que cuando el contribuyente sigue siendo omiso, la autoridad ya va a ejercer su poder coercitivo en contra del particular. ¿Y cómo va a ser este? Pues muy sencillo, la autoridad va a tomar las últimas 6 declaraciones que haya presentado el contribuyente y donde haya declarado una cantidad mayor se la va a hacer efectiva a través del procedimiento administrativo de ejecución. O también tenemos la otra, la que platicamos, si existen los elementos de manera fehaciente que la autoridad puede determinar el impuesto, hacemos simplemente el impuesto sobre la renta. Persona moral, pues ya conoce el coeficiente de utilidad. Exacto. Y perfectamente sabe cuántas facturas emitió. Exactamente. Mira, en la actualidad, los oficios donde se determina la cantidad a pagar, se basan cuando son por el segundo supuesto, es decir, de cantidad fehaciente, se basan en los estados de cuenta bancarios del contribuyente. Sin embargo, en lo que toca la porción normativa, en la fracción segunda, artículo 41, jamás se dispone ya expresamente que la cantidad fehaciente del contribuyente se va a tomar de los estados de cuenta bancarios. ¿Sí? Se hace referencia, o yo la interpreto como que es análoga esta disposición a lo que sucede en el IMSS.
porque en el IMSS el instituto ya conoce el salario base de cotización de los trabajadores y ya conoce incluso cuántos trabajadores tienes tú inscritos. Por lo tanto, pues ya te puede determinar la contribución a pagar. Sin embargo, acá no lo conoce porque toma los estados de cuenta bancarios. Sin embargo, de ahí la autoridad de forma presuntiva determina la utilidad del contribuyente sin darle oportunidad procesal de que aporte pruebas como por ejemplo deducciones que le reduzcan la base del tributo. Ahí en ese punto yo me preocuparía, Alfonso, porque ya no está siendo respetado el 41, porque debe ser fehaciente, que conozca los datos. Que conozca los datos. Y ya si empieza a ser a partir de una presunción, podemos encontrar que no se estaría respetando la norma. Por eso abogan más a seguirlo, como dices, el primer supuesto de las 6 de las 6 declaraciones, sí. Incluso la Corte va un poco más allá y expresa a través de criterios que las declaraciones que puede tomar como base la autoridad pueden ser cualquiera, ¿sí? Consecutivas o no consecutivas. Sí, porque si ya es un contribuyente orejón que no hace caso, pues a lo mejor no nomás tiene 6 meses o 3 requerimientos, a lo mejor tiene todo un historial de omisiones. Y las declaraciones que va a tomar pueden ser las 6 últimas que haya presentado hasta antes del requerimiento o las 6 posteriores que haya presentado hasta antes de determinar la cantidad a pagar. Entonces se le deja a discreción de la autoridad que tome cualquiera de esas declaraciones. ¿Y cuál tomará? Pues la que resulte mayor, que resulte mayor. Sin embargo, la autoridad, como tú bien lo mencionas, pues la autoridad actualmente ya conoce realmente la base del particular. ¿Cómo lo conoce? Pues con los medios electrónicos. Tiene los comprobantes fiscales, tiene tanto los emitidos como los que te emitieron. Entonces, pues ya sabe cuánto es la base real que el contribuyente tiene como capacidad contributiva para hacerle frente al tributo. Bien. ¿Sí? Alfonso, si me permites un momento, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a seguir cómo va a ser ese pago. No se retire, que continuamos. Este pasado 29 de abril se publica una tesis aislada sumamente relevante en el Semanario Judicial de la Federación. Es respecto a la manera que se tiene que tratar la prestación de servicio de subcontratación de personal. Esta tesis, ¿qué es lo que prevalece en su criterio? Que no es un objeto gravado por este impuesto. Esto puede generar muchas consecuencias, sobre todo la no deducibilidad de esos pagos. Ya ha estado habilitado al juzgador para que pueda emplear la Ley Federal del Trabajo para darle sentido a la norma fiscal. Eso es lo que acaba de suceder. Sin embargo, sigue existiendo una norma que se puede seguir, que son los artículos 15A, Ley de la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y la respectiva Ley del Infonavit. Si usted cumple con esto, cumple con un outsourcing verdaderamente establecido y no oportunista, puede seguirlo. Sin embargo, tenga mucha atención porque puede cambiar su situación fiscal y sobre todo su tranquilidad patrimonial. Tenga mucho cuidado, esta es mi recomendación. Soy Adrián Paredes. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app Job Search permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo SINEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo SINEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. SINEC, innovación en el desarrollo humano. Bien, continuando con su programa Consejero Empresarial con el tema de las facultades de gestión de las autoridades fiscales, estando en compañía del maestro Alfonso Fabián,
Pues estábamos, Alfonso, platicando pues de esa elección para determinar de esa base. Sí. Que va a elegir la autoridad, generalmente se va a ir por la que más le convenga. Exactamente. ¿Y qué va a pasar con el contribuyente? Porque siempre es el tema, ¿no? Pues si me va a cobrar, pues que me cobre por ahí. Pues mira, el contribuyente, al final de cuentas, goza también de revertir, ¿no?, lo que la autoridad le determina. Esto porque el propio artículo 41, sus últimos párrafos, menciona que cuando la cantidad que declara, porque el hecho de que la autoridad te haga efectiva una cantidad a través del procedimiento administrativo de ejecución, eso no quiere decir que te libera de la obligación de presentar la obligación omitida. Si se trata de una declaración, entonces el contribuyente, al presentar su declaración, porque el contribuyente es el único que conoce realmente cuál es la base real con lo que debe de contribuir, tiene oportunidad de presentar su declaración con una cantidad menor, y lo que resulte como remanente que haya determinado la autoridad se lo puede ir compensando poco a poco. No puede pedir devolución, ahí es bien puntual. Ahí dice que no puede pedir devolución, exactamente, te lo dice el propio artículo. Ajá. Ahora, otra parte que también es importante mencionar es cuándo nace la defensa del contribuyente en contra de estas Nomás hagamos un pequeño paso atrás. Sí. Porque estás mencionando, y para ubicar a la gente que y colegas que nos están viendo, una vez que la autoridad determina son 10 pesos, cual haya sido el procedimiento, tiene 3 días para pagar. Si no, iniciará el PAE. Exactamente. Y es donde lo que estás diciendo, que el contribuyente en ese interés, cuando va con su declaración, bajo su línea de captura, paga y autocorrige. Si sale para menos, pues ya lo explicamos. Ahora sí, ¿cuándo nace el momento de la defensa? Mira, como bien lo dices tú, dice el artículo 41 que la autoridad tiene 3 días para aplicar el procedimiento administrativo de ejecución en contra del contribuyente. La defensa aquí nace por 2 puntos o 2 vías. Tú puedes presentar juicio de nulidad en contra de la liquidación en cuanto pasen los primeros 3 días, ¿sí? Hay un criterio del Poder Judicial que menciona que si la autoridad no se presenta a embargar dentro de los 3 días posteriores a la fecha en la que emite la resolución, el contribuyente pues ya tiene potestades o tiene facultades para presentar la demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ¿sí? Sin embargo, para efectos del recurso de revocación, debe de esperarse a que le notifiquen lo que es el PAE, ¿sí? O el procedimiento administrativo de ejecución. ¿Cuál es el término que va a tomar en consideración el contribuyente? Todo depende que él embargue, ¿sí? Si le embargan, por ejemplo, depósitos en efectivo en cuenta bancaria o dinero en efectivo, tiene 10 días para impugnar la resolución y las actuaciones del procedimiento administrativo de ejecución a partir de la fecha en la cual le levanten el acta de requerimiento de pago y embargo, ¿sí? Esto es así porque hasta el 2015 la fecha correcta era 10 días posteriores a la primera convocatoria de remate, de acuerdo al artículo 127 del Código Fiscal de la Federación. Ya cambió porque hay reforma, ¿sí? A partir del 2016. Entonces, en este caso, pues hay que defenderse luego, ¿no? Ya no hay que esperarse a la convocatoria de remate porque si no, pues, ¿cuál va a ser la defensa de la autoridad? Pues se te fue el plazo y hay un consentimiento tácito, ¿no? Sí, de hecho, con tu hermano, el doctor Oscar, cuando estábamos platicando este tema, pues muy controversial el tema de decir, pues esa reforma del 127 que se le hizo en el 2006, pues traía jiribilla, ¿no? Para que quizás se extinguieran facultades, fue presión de Agustín Carstens en aquel entonces, de que se hiciera de esa manera. Ya vuelve al cauce, pero vuelve al cauce siempre y cuando estemos atentos. Ah, claro, sí, porque la Corte ya, digo, el Poder Judicial ya estableció una norma un poquito más clara, ¿sí? Y el propio código, pero ya la responsabilidad es del contribuyente. Y es del propio contribuyente saber cuál es el momento oportuno para defenderse, ¿sí? Ahorita, como lo habíamos comentado en entrevistas pasadas, pienso que la forma más viable es esperarte los 3 días y si no te notifican el PAE de acuerdo al criterio que se emitió por parte del Poder Judicial, pues vete a juicio de nulidad. Porque en lo que toca el recurso de revocación, pues ahorita
no te los reciben en oficialidad de partes, si no es por buzón tributario. Entonces, pues se va a complicar más el particular su medio de defensa, ¿no? Y si entramos como en aquel entonces platicamos con las secretarías de finanzas de los estados, pues se va a poner un poquito más complicado la cuestión. Sí, porque no hay coordinación entre ambas. Sí, algo está ahí, todavía falta que afinen todo el tema de la defensa del recurso. Exactamente. Y bien, Alfonso, para dejar este tema, digo, parece sencillo, pero pues es donde va a venir verdaderamente el SAT, pero con la espada desenvainada para cobrar, y con los criterios que acaban de publicarse el día de hoy en el semanario, digo, no sé qué panorama nos vaya a brillar, o sea, en el sentido de mucho problema para este 2016 y 2017. ¿Cuál sería tu recomendación respecto a esta facultad de gestión? Pues la recomendación más oportuna es que cumplan, que los contadores realmente le cumplan a sus clientes las obligaciones fiscales y no los dejen allá a la deriva, porque pues como puede ser una multa pequeña, ¿sí? O sea, pequeña me refiero a lo mejor un pago provisional, una declaración mensual, pesos, 900. Sí, pero también hablamos de DIOT, por ejemplo las DIOT que son alrededor de 11,000, 12,000 pesos. Entonces pues es meter en problemas a los clientes. Hay que regularizarlos a los clientes que no hayan presentado declaraciones durante un determinado tiempo, pues para evitar esto, ¿no? Porque al final de cuentas el contribuyente siempre puede romper la hipótesis de que se le ejecute una cantidad a pagar sin necesidad de que la autoridad llegue a hacerlo, ¿no? Es cierto. Sí. Bien, maestro, pues es que lo más sano es haz lo correcto. Exacto. En este caso, y ante este SAT y ante este gran hermano, vamos a tener algo muy interesante. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Aquí tiene su casa, consejero empresarial. Siempre muy atinados sus comentarios. Muchas gracias por invitarme. Con esto concluimos el programa de esta semana. Síganos en redes sociales, búsquenos como RCE Consejero Empresarial en Facebook, denos un like, y en YouTube búsquenos como Consejero Empresarial o Consejero Empresarial TV. Nos vemos en la próxima. DLC Corporativo, Capital Humano con Soluciones, presentó. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presentó.